contextualizar un poquito qué es el ATLS. ¿Qué saben? ¿Qué es el ATLS por ustedes? ¿Qué significa ATLS? Es que no son siglas en inglés que... Esa es la sigla, por supuesto. Sí, pues... Manuel. Fíjate, estas son las siglas en inglés, tengo que recordarlas. Pagan $580 para hacer este curso y no están en ningún día. No se cuenta el ATLS porque nosotros no soy niño. El curso cuesta 500, carísimo. Creo que está en 600, ya subió. Sí. ¿Ha subido, no? Y dura 2 años nomás la certificación. Es una sigla en inglés, ¿no?, que habla de la atención prioritaria del paciente politraumatizado. No es una sigla en inglés, por eso ustedes están buscando en las claves de español y no hay. ¿Qué quiere decir el triaje? Cuando nosotros estamos frente a un evento llámese yo llamo evento cuando estamos frente a un trauma, un accidente, un evento donde vamos a tener víctimas ya sea únicas o múltiples. Indistintamente del mecanismo del trauma, evento es el área donde se va a desarrollar, donde nosotros vamos a realizar la atención. Dentro de la atención vamos a tener la atención prehospitalaria y la atención intrahospitalaria. En la preparación o el tratamiento prehospitalario va a depender el pronóstico del paciente. Si yo no hago un buen triaje o un buen manejo de mis recursos en el prehospitalario, le voy a aumentar la mortalidad o le voy a mejorar el pronóstico. ¿Me entienden, no? Ok. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros llegamos al evento, ahora estamos haciendo el manejo inicial, ¿es cierto? Cuando llegamos al área donde está el evento. ¿Qué quiere decir? Primero nosotros cuando llegamos a un lugar donde hemos sido notificados para hacer la evacuación de las víctimas, lo primero que se tiene que hacer es la preparación. ¿En qué consiste la preparación? Ustedes son lo más importante. Nunca se olviden, el médico es el más importante. Pero se está muriendo ese paciente, usted es más importante que el paciente. Han habido muchos casos, no uno, donde no preparan el área y el médico o el paramédico ha ido a auxiliar al paciente y ha sido investido por otro médico. Aquí en Santa Cruz tuvimos un colega que trabajaba en el CISME, un compañero mío de la universidad, fue un accidente de tránsito acá a la Virgen de Cotoca y bajan de la ambulancia y ponen las luces del parqueo y bajan a la explicación del paciente. Explicar es sacar al paciente del área del trauma, del área del accidente. Y nos ponen la señalética y viene un borracho que no identifica. Está la ambulancia parqueada y como no está obstruyendo todo, se lo llevó al médico, ¿no? Y de ser un área con 2 víctimas, terminó siendo un área con 3 víctimas fatales, ¿no? El médico también fallece. Entonces, siempre que ustedes vayan a prepararse a un área de explicación del paciente, se debe preparar el área. No volvernos locos, no, vamos a socorrer a sacar al paciente como sea. No, se debe poner identificación, se debe poner señalización para que estemos preparando un área segura donde vamos a trabajar. Eso no debe demorar más de segundos, ¿no es cierto? Pero es lo más importante. Luego, ¿qué es el triaje? ¿Qué es triaje? Eso no se toma. Son conceptos que parecieran súper fáciles, ¿no? Pero cuando ustedes... ¿Qué es triaje? Eso no se toman los signos vitales, No. ¿Dónde va a crear usted más importancia? Es donde nosotros vamos a separar lo que podemos resolver más rápido con nuestra capacidad. ¿Me entienden? Si yo estoy en un accidente de múltiples víctimas y mis recursos son limitados, yo debo priorizar lo que yo puedo salvar. Por ahí yo voy a tener un paciente que tiene un TEC grave con exposición de masa encefálica, joven, pero voy a tener acá un viejito que está respirando, se está quejando y tiene una contusión y está sangrando. Y por ahí allá voy a tener un niño que está llorando, pero está con exposición de las vísceras intestinales.
¿A quién voy a atender primero? El niño. Lo otro está casi muerto. Ahí está. Yo debo priorizar al que yo puedo recuperar con mis recursos. Los otros ya están casi muertos. Si yo dedico mis recursos a ese paciente, voy a terminar perdiendo a los dos que están casi muertos y al abuelito que se podía salvar. ¿No? Entonces eso es decidir o identificar qué pacientes yo puedo resolver con mi capacidad. Clasificar los pacientes. ¿Ya? ¿Qué incluye la revisión primaria? A, B, C, D, E. ¿Qué es el A? Manejo de vía aérea y columna cervical. B, ventilación, ¿no? Que el paciente está ventilando. La C, circulación y control de potasio. D, déficit neurológico. Y E, exposición y control de la temperatura. ¿Ya? Luego tenemos, ¿y qué incluye la revisión secundaria? Ese no sería UE, doctor. Ese no sería el E con la exposición. No, la revisión secundaria es cuando uno hiciste toda la revisión primaria y ya ahora vas a ir haciendo ya más detallado, donde ya vas a empezar a hacer estudios complementarios, oximetría, capnometría, si tenés ecofaz, si tenés tomógrafo. La revisión secundaria es posterior a haber concluido la revisión primaria. ¿Y qué pasa si yo estoy en la revisión secundaria y mi paciente hace paro? Vuelvo a la revisión primaria porque quiere decir que yo identifiqué bien la vía aérea. ¿Me entienden? ¿No? Es dinámico. Y cuidados por reanimación son cuando nosotros tenemos un paciente que nos toca atender en el área donde hemos atendido en el siniestro, hemos reanimado al paciente y debemos llevar a una institución de salud con los cuidados postparo. ¿Cuáles son los cuidados postparo? Temperatura, presión, frecuencia cardíaca y oxigenación. Para asegurarnos que el paciente llegue vivo, porque usted lo puede sacar del paro, pero usted no lo controla, va a llevar muerto al traslado. Se muere en el traslado. Ocurre más frecuentemente de lo que ustedes se imaginan. Y tratamiento definitivo es cuando ya vamos a ir a hacer tratamiento definitivo de las lesiones que han sido identificadas en la revisión secundaria. En la revisión primaria no podemos hacer tratamiento definitivo, porque nosotros en la revisión primaria solo estamos buscando las causas que van a llevar a la muerte inminente de mi paciente. ¿Me entienden, no? Puedo repetir los dos últimos, por favor. Pausa, reanimación y tratamiento. Ya. Por reanimación quiere decir que cuando yo tengo un paciente que es reanimado en el área de la catástrofe o en el área del accidente, yo debo trasladarlo a un hospital bajo unos cuidados por reanimación. ¿Cuáles son los cuidados por reanimación? Debo asegurar que el paciente esté caliente, quiere decir a temperatura corporal adecuada. ¿Cuánto es la temperatura corporal adecuada? En un paciente en trauma debemos tenerlo un poco más caliente, 37 grados a 37,5. Eso es lo que nosotros buscamos en un paciente en trauma, porque el paciente en trauma pierde calor. Entonces debemos buscar siempre calentar al paciente. Por eso en la E habla de exposición y control de temperatura. ¿Ya? Luego controlar que tenga presión con coloides, con cristaloides. No tenemos hemocomponentes en el área de la lesión, pero sí tenemos cristaloides. ¿Cuáles son estos cristaloides de lesión? Luego tenemos que tener control de la frecuencia cardíaca, que vamos a hacerlo control por medio de una oximetría de pulso, donde vamos a tener la frecuencia cardíaca y un índice de saturación. Y vamos a asegurar que el paciente esté ventilado por medio de una vía aérea definitiva. ¿Cuál es una vía definitiva? ¿Qué vía aérea definitiva conoce? Hay traqueostomías de emergencia, que son casos excepcionales, pero la vía aérea definitiva de elección es la intubación oral. Y el tratamiento definitivo es el que hacemos una vez llegamos al hospital, hicimos la revisión secundaria, identificamos los problemas del paciente y hacemos el tratamiento definitivo para controlar el problema. Esto es solamente un recuerdo de lo que estamos hablando ahorita.
saben, la fase prehospitalaria, lo primero que tenemos que hacer es control del ABCD, ¿no? Lo más importante es la vía aérea. Si yo no tengo asegurada la vía aérea, no debo pasar a los otros puntos. ¿Por qué se los digo? Porque cuando estamos comenzando, la sangre nos impresiona. Vamos a un área de lesión y nos impresiona el paciente que está sangrando. No estamos mirando si está respirando el paciente. Lo que nos llama la atención es la sangre, ¿no es cierto? Y lo que va a matar a ese paciente en ese momento no es la sangre, es la vía aérea, porque no está respirando. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que indistintamente que yo vea un paciente con una mutilación o una amputación traumática de un miembro que va a estar con un sangrado activo, y obvio es importante el sangrado, pero ¿qué tal que yo tengo una lengua protruida y me está atrapando la vía aérea y no está respirando mi paciente? Con una maniobra, presión de mentón y sacar la lengua, yo voy a estar respirando mi paciente. O en su defecto por una pieza dentaria que ha caído y ha obstruido la vía aérea. ¿Qué es lo más frecuente, por si acaso? Cuando el paciente entra en estado de inconsciencia, lo primero que pasa es, uno, la lengua cae para atrás y protruye la vía aérea. O las piezas dentarias, las placas. O las piezas, ¿no? Porque ahora está muy de moda las caritas. Caritas se llaman las tapitas que se ponen a los dientes. ¿Cuál nombre de la maniobra? Extensión de... Extensión de... del mentón, ahorita vamos a ver enseguida, está un poco más allá. ¿Ya? Luego, a medida que nosotros estamos haciendo la fase prehospitalaria, es importante conseguir la mayor información de los mirones. De los mirones son las personas que están alrededor y que nos han dicho. Porque no es lo mismo que yo esté frente a un trauma donde yo sé que el paciente ha chocado el vehículo y ha quedado dentro de su vehículo, que chocó el vehículo, no tenía cinturón de seguridad y voló por el parabrisas, o tengo ojo de buey en el parabrisas. Esas cosas son muy importantes cuando ustedes vayan al área del accidente, porque cuando ustedes van a llegar a hacer el traslado a la área hospitalaria, esos datos son importantes para el médico que lo va a recibir. No es lo mismo un paciente que me va a decir que quedó agarrado por una bolsa de aire, que yo voy a buscar un trauma torácico por compresión del volante o de la bolsa de aire, a que me diga que tenía ojo de buey, que voy a buscar un TEC grave, ¿no? Un traumatismo craneoencefálico. Y aplicar protocolos de atención, primero la atención primaria, ¿no? A, B, C, D, E. Es un algoritmo, la verdad que no se puede ver bien acá. Bueno, pero en resumen el algoritmo habla de que cuando nosotros tenemos múltiples víctimas, debemos identificar quiénes son las víctimas que son urgentes, que son intermedias y las víctimas que pueden esperar. Para eso yo tengo que tener ciertos parámetros. Si el paciente está con una presión sistólica menor a 90, con una frecuencia respiratoria mayor a 26 o menor a 18, si tengo una saturación de oxígeno menor a 90, son pacientes que no pueden esperar. Porque el paciente puede estar sangrando, aunque usted no lo vea visiblemente, por los traumas cerrados, ¿no? Los traumas torácicos cerrados y los traumas abdominales cerrados. Aquí es cuando ya llegamos al hospital. Si usted hizo un buen manejo en la fase prehospitalaria, aquí van a continuar el trabajo de manera adecuada. Pero si usted hizo un mal manejo, no hubo un control de la columna cervical. Yo recuerdo un paciente, un joven de 18 años, estaba de turno en la clínica y iba en una camioneta, chocaron y salió volcado, botado por el vehículo y tuvo una lesión en C4 y C5, incompleta obviamente porque el paciente podía respirar. Cuando el paciente llega a la clínica, el paciente llega para la cardiorrespiratoria y le hacemos una tomografía y había una fractura de C4 y C5 pero con compromiso del canal medular. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo sacaron o lo empaquetaron para traerlo, lo hicieron control de la columna cervical. ¿Y por qué es importante el control de la columna cervical? Porque usted tiene la columna así, usted puede tener fracturas alineadas. Y si usted conserva el alineamiento de la columna cervical, evita que estas vértebras invadan el canal y compriman la médula ósea, la médula espinal, perdón.
Y al comprimir la médula espinal, si son áreas altas, como por ejemplo en las áreas cervicales, esto va a llevar a que el paciente puede perder la vía aérea por los nervios que vienen emergentes del pulmón, ¿no? Que la central respiratoria. Entonces es muy importante cuando ustedes hagan el manejo la fase prehospitalaria. Cuando ustedes deciden el traslado del paciente, antes se decía al lugar más cercano que usted tenga. Hoy en día eso ya cambió. Usted debe trasladar a su paciente de acuerdo a la gravedad al sitio de mayor resolución de acuerdo al requerimiento. ¿Qué quiere decir? Que si usted está en un pueblito y usted ya hizo la fase prehospitalaria y empaquetó su paciente con A, B, C, D, E, no va a ir a parar una postita pues a que le pongan suero, ¿no? Usted directamente va a explicar a su paciente a un hospital de tercer nivel o un centro de trauma de alta complejidad. Eso quiere decir. Usted ya no debe llevar a su paciente a un hospital pequeñito donde va a tener la misma capacidad que usted ya le brindó en la atención hospitalaria. ¿Me entienden, no? Ahora, cuando yo tengo, anteriormente se decía que si el paciente está en parada cardiorrespiratoria y no tenemos una vía aérea definitiva, no se lo podía realizar al paciente. Hoy eso ya cambió. El paciente, si no tenemos un personal entrenado en intubación orotraqueal, podemos hacer la maniobra de extensión del mentón y ambuceo a presión positiva, se lo hiperventila al paciente hasta llegar a una área hospitalaria donde van a tener los equipos, laringoscopio o videolaringoscopio, máscara laríngea, tal vez una vía aérea difícil, donde ya todos van a tener las medidas de soporte para poder brindar una vía aérea definitiva al paciente. Luego es muy importante las soluciones a temperatura. Pacientes politraumatizados siempre tienden a perder calor, no se olviden de eso. Paciente que está traumatizado siempre va a tender a enfriarse. Entonces, cuando nosotros hacemos la reposición o la reanimación hídrica, la debemos realizar con soluciones cristaloides atemperadas. ¿Han visto que en algunas emergencias hay unos microondas? Para eso, para calentar la solución. Y luego contar con un equipo multidisciplinario que va a manejar en el caso del trauma shock, ¿no? Ya sea no sé cómo presentarse que no sea pronunciado, ya sea compuesto por un médico emergenciólogo, un cirujano, un traumatólogo o un equipo de vía aérea. ¿Ya? Ahora, aquí es lo que yo les decía, ¿qué es el triaje? El triaje es la capacidad que tenemos de identificar quiénes son las víctimas que podemos recuperar con nuestra capacidad. Tenemos diferentes escenarios, podemos tener un escenario con múltiples víctimas o un escenario con masivas víctimas. Por ejemplo, el otro día que en Brasil se cayó el avión, ¿no? Claro, obvio todos murieron, pero había que ir a ver si de verdad todos murieron, ¿no? Porque en el Chapecoense cuando cayó, creo que se murieron 2 o 3, ¿no? O 5, ¿no? No todos murieron en un momento, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de escenarios. Y siempre pensar que nosotros no somos dioses ni somos MacGyver. Entonces, si yo soy un médico, yo no pretenderé solucionar un evento catastrófico, ¿no? Necesitamos más personas. Cuando estamos en un paciente con múltiples víctimas, lo más importante, donde el número de pacientes y la severidad no excedan tu capacidad. No nos hagamos los magos, nunca se hagan los magos, nunca en la vida, porque van a terminar perdiendo a todos los pacientes. Y también tenemos víctimas masivas, donde vamos a hacer, aquí donde hacemos ya es etiquetar los pacientes, ¿no? Quiénes son negros, quiénes son rojos, quiénes son amarillos y quiénes son verdes, ¿no? Porque hasta los óbitos también se los etiqueta para evitar que nosotros perdamos tiempo en reconocerlo. ¿Qué incluye la revisión primaria? A, B, C, D, E. Nunca se olviden de A, B, C, D, E. Si yo estoy en A y el paciente está respirando,
aseguré inmovilizar la columna cervical, y me pasé a B, y el paciente lo veo que está respirando, paso a C, y en el control de hemorragia veo que el paciente deja de respirar, ¿qué hago? Vuelvo a la. ¿No? Y no es que vuelvo a la C, ¿no? Vuelvo al A y otra vez A, B, C, D. Yo puedo estar en D, y si el paciente deja de respirar o deja de ventilar, vuelvo a la A, porque algo está fallando en mi sistema. ¿Ya? Esto es lo que ya dijimos, vía aérea, control de vía aérea y columna cervical. Siempre buscar cuerpos extraños. En trauma, siempre busquen cuerpos extraños. Generalmente es la mayoría de las causas que nos da obstrucción de la vía aérea. Cuerpo extraño. Coca. Yo hice mi servicio social rural obligatorio en Guarayo. Allá hay muchos motoqueros, o sea, todo transporte ahí es un moto. Entonces hay muchísimo accidente de tránsito. Y todos llegaban broncoaspirados con coca. Todos. O sea, no había uno que yo tuve cristiano. Todos había que palearla a la coca. O sea, de verdad, porque el bolo se pasaba y se atrancaba acá. Había pacientes que respiraban después solamente con sacar el bolo. Porque están borrachos, no tienen reflejo de dilución, están traumatizados, se enferman. Luego, el paciente puede tener la vía aérea permeable, pero de pronto puede no estar respirando. ¿Y por qué no puede estar respirando? Un tórax inestable, un neumotórax a tensión, un taponamiento pericárdico. Son causas que no me van a permitir respirar. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué no va a tener un derrame masivo o un hemotórax a tensión? Por trauma. Se rompe 3 costillas, pinchan el pulmón, se llena de aire, se colapsa el pulmón y sangra. Entonces el pulmón no está expandido, está colapsado. Control de hemorragia. La mejor manera de hacer el control de hemorragia es con compresión. Tenemos 3 maneras: compresión sobre el área afectada, luego tenemos los vendajes compresivos, incluso los equipos de trauma, las ambulancias que son preparadas como indica el trauma. Tenemos por ejemplo, cuando es para miembros inferiores, como unos pantalones, son unos pantalones inflables que nosotros colocamos al paciente y insuflamos para que el aire inflado en el pantalón realice compresión en todo el área del sangrado. Lo propio para arriba. Ya no se utiliza más torniquete. A ver, el torniquete solo lo va a utilizar cuando usted tenga una amputación traumática, porque ya no hay que salvo, ¿no es cierto? O sea, cuando usted encuentra el cuerpo aquí y el pie allá, ya hay una amputación traumática. En esos casos sí se puede utilizar torniquete. Y en otros casos que también podemos utilizar torniquete es cuando tenemos un sangrado de una arteria de grueso calibre. La arteria de grueso calibre usted no la va a poder controlar con compresión y el paciente no va a llegar al hospital y se va a morir. Yo les voy a poner una foto de un paciente que a mí me llegó, van a ver toda mi galería, ¿sí, no? Ya, pero no hay nada, no hay nadie chuto aquí. Puras escalas van a ver. Es importante esta foto porque a mí me llegó acá. Aquí comienza. Este paciente llega de emergencia al hospital francés. ¿Cuál me parece su nombre? ¿Tiene fecha aquí? 29 de enero. Ese día fue. El paciente llega traído por el paramédico y el familiar lo pilla así cortado y le pone su misma camisa y le hace una bufanda. Entonces, los paramédicos, al ver que estaba todo empapado de sangre, no destapan la bufanda, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hacen es ponerle una polera encima, donde ella tenía cielo de sangre de tanta compresión en el cuello, y nos lo traen al hospital. Yo no entiendo cómo llegó vivo, porque esto es un milagro. Bueno, falleció después, pero es un milagro que un paciente con las 2 carótidas, pero es que estaban las carótidas seccionadas, las podíamos ver. Ahora las van a ver en esta foto de acá. Miren. Passa bem mais um tempo. Están las carótidas seccionadas. Está la tráquea seccionada. Sí. La ven acá. Yo no puedo ver
Acá está la vena seccionada. Porque está acá el tubo traqueado, no sé si lo logran ver acá el tubo traqueado. Doutora, creio que as fotos live, se pressionar vai parecer um vídeo. No, no es video, es foto. ¿Lo ven el tubo traqueado aquí? Sí. Pressiona, clica aí na foto e pressiona na tela. Segura. Sim, pressiona. Não, assim. Hace Não, presión. não se pressionar. Assim. Manténgalo presionado. Ah, não. Yo la saqué, pues. No, mi no fue la interna. Para. Acá está. Aquí se ve la sección, las yugulares y la carótida interna estaba seccionada. Estaba seccionada la tráquea y la carótida interna y la yugular que atravesaba por ahí. Sección completa. Es un video. Aí, doutora. Tem que segurar. Aí tem que pressionar. Aí pressiona. Ahí Não em la mano. Em la mano, pressiona em la mano. Pero no volvió. Essa Ay, es que yo le decía, esta es mi mano, yo le decía, aquí está la... Es que, claro, como está todo rojo, no pueden verlo, pero yo podía ver acá las estructuras anatómicas. Nunca me había tocado una cosa así. ¿Quién dijo ya? Era un paciente, ahí aprendí que los pacientes psiquiátricos nosotros los subvaloramos. Vemos un paciente depresivo y decimos, como no puede estar mal. El paciente que está con un síndrome depresivo debe internarse en un centro de reposo mental, porque el riesgo de suicidio es altísimo. Subestimamos al paciente deprimido. Este era un paciente joven de 32 años, me parece, que estaba en tratamiento por una depresión que tenía el paciente y lo dejaron solo, se entró al baño y cortó el vidrio que uno tiene el espejo del baño, cortó y bueno, usted no lo pueden ver porque la verdad que no saqué foto de todo el cuerpo, pero el paciente se nota que fue una decisión difícil porque tenía todo el cuerpo cortado, pero se notaba que él no tenía la seguridad en ese momento de lo que iba a hacer, porque todos los cortes en las piernas eran superficiales. O sea, eran cortes, pero no eran, o sea, estaban cortados, pero no estaban abiertos. Y en el cuello, bueno, ya la quité la foto, en el cuello, si bien había una lesión penetrante donde había cortado hasta la tráquea, antes de eso se veía que aquí tenía unas 6 o 8 que hacía, parece que no agarraba el coraje, ¿no? Hasta que hubo un solo y ya, por eso fue que cortó, agarró prácticamente desde el paquete vasculo nervioso de la región cervical lateral derecha a la lateral izquierda. Todo completo. ¿A dónde me voy? Que los paramédicos no se fijaron en eso. Le pusieron otro trapo encima. No hicieron control de lesiones, que es lo que nosotros debemos hacer en la atención. Porque este paciente lo trajo la ambulancia, no lo trajo la familia. No sé cómo llegó vivo, porque no sé ni para qué lo entuve, porque estaba muerto. O sea, no, encima llegó vivo. Llegó vivo, combativo, o sea, tenía una fuerza increíble. Era un muchacho que hacía deporte, se notaba, era un cuerpo atlético. Debe ser de unos 2 metros el muchacho, fuerzuísimo. Me acuerdo que todos no lo podíamos agarrar y encima era resbaloso porque estaba lleno de sangre, ¿no? Y no se dejaba entubar. Yo recuerdo que yo comprimía porque chorreaba. Nunca había visto una cosa así. Era una cosa generalmente la sangre no es una cosa que a mí me impresiona, pero esto era, todo estaba con sangre porque las carótidas estaban seccionadas y el paciente seguía vivo, pero estaba pues blanco, así como él. Y bueno, por protocolo que hicimos, no me impresionó la sangre en ese momento. ¿Qué fue lo que hice? Vía aérea. Si ustedes, bueno, no veían la foto porque estaba entubado, ¿no? Entonces, ¿qué hice?
B, C, D, ¿no? A. ¿Qué fue lo primero que hice? Vía aérea. No me fui a querer plantear la jugular, me fui a la vía aérea. En todos los casos debe ser así. A pesar de que la sangre era lo que a mí más me llamaba la atención del paciente, porque tenía lesión de las carótidas, lo más importante era que yo lo tenía que hacer respirar al paciente, que hice entubar y ventilar. Una vez entubé y puse a la ambúa a ventilar, recién me fui a querer hacer magia, porque no había otra palabra, pero no era imposible. Llamé al cirujano y el cirujano ahí no hay. Ni que hubiese estado en Estados Unidos el paciente se hubiese salvado porque estaba lesionada las carótidas. O sea, las carótidas tienen un grosor como de una manguera con la que echamos agua al jardín, son así gruesas. Y tenía seccionadas las yugulares, o sea, ni entraba ni volvía, todo se salía. Las yugulares traían un retorno venoso y las carótidas las salían. Más o menos el paciente tardó en fallecer 45 minutos más o menos. A lo que me voy, les mostré la imagen es para que les vuelva a recordar nuevamente. La vía aérea es lo primero. Si yo quería darle alguna chance de vida a ese paciente, había que vía aérea. Aquí está. Vía aérea con restricción de movimiento de la columna cervical. Lo más importante, cuando yo tengo un paciente politraumatizado, lo primero que tengo que hacer es asegurar alineamiento de la vía aérea, alineamiento de la columna cervical para establecer una vía aérea definitiva. Incluso cuando yo no tengo destreza en intubación orotraqueal y estoy en un área de catástrofe, hasta para hiperinsuflar al paciente con ambú, yo necesito tener alineada la vía aérea. Porque si yo tengo al paciente así, de chambre no va a entrar el aire, por ejemplo. Tengo que tenerlo alineado. Entonces siempre nunca olvidar y alinear columna cervical y vía aérea. Y buscar causas de obstrucción, lo más frecuente en trauma. Cuerpos extraños. Hay también casos donde tenemos fracturas faciales, las Lefford, ¿no? De los huesos de la cara. Hemos tenido casos de fracturas faciales, fracturas mandibulares, y en estos casos tenemos vías alternativas. Aquí habla de lesiones traqueales y laringes. Mi paciente tiene una lesión traqueal, la vieron, ¿no es cierto? Es que lo que pasa es que decimos, ¿cómo vas a ver una lesión traqueal? Ahí está, se la mostré el 29 de enero que llegó. Fue la primera vez, aquí les voy a. O sea, nunca había visto yo una lesión de tráquea. O sea, de emergencia, sí, nunca. Había visto una perforación de esófago por un vómito explosivo de uno que había estado chupando y hizo síndrome de von Harder, ¿no? Perforación esofágica por vómito explosivo. Pero no dio tiempo porque hizo un neumomediastino que se pudo resolver, ¿no? Entonces, siempre hay que ver todos estos escenarios para intubar al paciente. Y no se olviden que la intubación no es lo mismo que un paciente que tiene las estructuras anatómicas completas. Probablemente este paciente que yo les mostré, si no hubiese sido, digamos, no es porque, ay, puta, estaba yo, no, pero trabajo todos los días en eso. Entonces uno dice que la práctica es la que hace al maestro. Si no hubieras tenido buena destreza en intubación, en estos casos tenías que haber hecho con tráqueo directamente, ¿no? Colocar cánula por este espacio, ¿no? Pero corrías el riesgo de meterlo y que se te rompa todo. Así que era jugártela y tratar de alinear a la tráquea con el tubo. Porque una vez, yo puedo tener una lesión traqueal, pero yo una vez metí el tubo y insuflé el CAF del tubo, no importa que la tráquea esté rota, porque la tráquea va a quedar descubierta, pero quien va a permeabilizar el aire es el tubo, porque el tubo va a llegar al ángulo de la carina para llegar a los dos bronquios principales, perdón, a los dos capos pulmonares. ¿Me entienden? ¿No ves? Entonces eso es porque tengo una vía aérea definitiva. Entonces, no importa que este paciente no murió por la lesión traqueal, murió por el shock covalente, porque no pudimos controlar. Entonces yo le metía cristaloides. Antes utilizábamos coloides, ahora ya no se utilizan. Ya salió el debuso. Y se salía todo. Claro, porque entraba por aquí, sale por aquí. Ok. Respiración, aquí está lo que les digo, la maniobra de extensión del mentón, ¿ya? Es válido, yo puedo tener un paciente con paralía difícil y no tener un personal entrenado, pero también lo puedo ayudar. Con una cánula de mayo, metemos al paciente, la cánula de mayo se mete primero mirando para arriba y una vez la tenemos elongada, luego la
la lateralizamos y la ponemos posterior. Ven acá, ¿no? Miren cómo está. La cánula de Mayo tiene esta forma. Esta es la cánula de Mayo. Está haciendo así, ¿no ven? Así la está metiendo. Y una vez metió, la rotamos para que se quede así. ¿Me entienden? Es que algunas veces he visto colegas que la meten la cánula así. Si ustedes la meten la cánula así, ustedes van a empujar la lengua. Lo van a ahogar más al paciente. Cuando ustedes meten la cánula así, la lengua queda acá y es como que ustedes la agarran con la cánula al rotarla. ¿Me dejo entender? Ok. Luego, lesiones que comprometan, ¿no? El paciente no puede respirar. Uno, por cuerpos extraños, y dos, por lesiones que no me dejen respirar. ¿Cuáles son estas lesiones en trauma? Neumotoras a tensión, cuando hay fracturas costales, toras inestables. ¿Qué son toras inestables? ¿Qué son toras inestables? ¿Saben? Si no saben las palabras que yo les digo, pueden preguntar. Porque si no me preguntan, yo doy por hecho que ustedes lo saben. Toras inestables cuando tenemos fracturas de más de 4 vértebras continuas o 6 discontinuas. ¿Ya? Neumotoras a tensión es cuando yo tengo pinchado el pulmón que me va a llevar a un colapso con colapso del mediastino al otro lado y por como consecuencia el paciente no está pudiendo respirar. Neumotoras pasivo cuando hay una lesión de la estructura y se va a llenar de sangre el tórax. Las laceraciones traqueales o bronquiales, esto se ve en las contusiones, en las caídas, en las desaceleraciones. Otro paciente que tiene laceración pulmonar es el paciente que golpea en el volante. ¿No ves? El que va manejando y impacta la bolsa de aire aquí. Esos pacientes hacen laceraciones pulmonares altas. Circulación y control de hemorragia. Por si acaso no son mías las diapositivas, por eso que están medio chuecas ya. Recién ahora estoy armando la vida. ¿Cómo vamos a controlar el nivel de conciencia del paciente? ¿Cómo controlo? Le pregunto, señor, ¿cómo se llama? Si el paciente me responde, quiere decir que está consciente, y si está consciente, ¿qué quiere decir? Que está perfundido. El paciente entra en un estado de somnolencia, estupor o coma por hipoflujo. No llega cerebro a la cabeza, no llega sangre al cerebro y el paciente se pone somnoliento por hipoflujo. No se olviden que el cerebro necesita azúcar y oxígeno para poder recuperar. Luego, ¿cómo vamos a valorar la perfusión en piel? Lo primero, frialdad. El libro habla de que se pone piel gris, pálida. No. Tengo que darle la mano al paciente que está con hipoflujo. Lo primero, hielo, frialdad vital. Lo primero que el paciente hace es frialdad vital. Luego vamos a tener la piel oscura y la cianosis en pulpejos y el pulso a la ocultación. Al escuchar, vamos a escuchar un pulso rápido y filiforme. Esos son signos de sangrado o de shock. Cuando ya estamos frente a un paciente que sabemos que está sangrando, debemos saber de dónde. Si no estoy viendo sangre por afuera, porque la sangre, porque muchas veces pensamos que si la sangre no salió del cuerpo, no está sangrando, ¿no es cierto? Pero si está dentro de su barriga, es su sangre, pero no está en su lugar. Ya es una sangre extravasada a un tercer espacio donde no es parte del volumen circulante efectivo. Es como que está afuera, no sirve para nada. Entonces, identificar si estamos frente a una hemorragia interna o una hemorragia externa. Si estamos frente a una hemorragia interna, si es de tórax o es de abdomen, o si es de pelvis. Las fracturas pélvicas sangran, el fémur sangra hasta 4 litros. Es el hueso que más sangra. Hueso largo, ¿eh? Como ya estamos donde tenemos mayor requerimiento, se debe utilizar el ECOFAS, que es la ecografía. Ahora hasta en Estados Unidos las ambulancias tienen su ecógrafo portátil para hacer el ECOFAS. Porque si yo me ECOFAS y veo líquido, yo sé que ese líquido puede sangre, ¿no es cierto? Entonces es un paciente con shock. ¿Me entienden, no? Y eso lo hago con un ECOFAS. Cuando tenemos
duda porque la ecografía o el ECOFAS, en este caso, es un método diagnóstico de primera línea, pero es dependiente del operador. Yo puedo tener el mejor equipo de ecografía, pero si no tengo destreza, no voy a identificar